Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendiciones, pues muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo con ustedes. Miren que ya tenemos aquí al padre Jorge Román. Bueno, pues les saludamos, muy bienvenido padre, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra en este día maravilloso? Pues sin decirme agua, me transmites cuando apenas estoy acomodando la cámara. Ahora lo eres prevenido. Saludarte, siempre es una alegría tenerte en este programa y gracias. Muchos saludos a todos nuestros radiovidentes. Les agradezco mucho su preferencia y que me acepten en sus hogares. Bienvenido. Bueno, pues, hoy estamos celebrando a un santo muy importante que me tocó no conocerlo en persona, pero sí en vida. Me acuerdo que yo tendría unos 3 o 4 años más o menos cuando mi hermana regresó de la escuela con una cinta negra. Le dije, ¿qué eres, karateca, cinta negra o qué? No, todavía no. Ni siquiera sabíamos lo que era el karate, todavía no se ponía de moda Bruce Lee ni nada por el estilo. Pero le pregunté, ¿por qué esa cinta negra en el brazo? Dice, es que se murió el Papa. Y ahí me enteré que había un papa, yo no sabía de eso, me interesó. Fue el Papa Pío XII, que fue un excelente papa que le tocó bailar con la más fea, porque le tocó la Segunda Guerra Mundial, le tocó lidiar con, tratando vía diplomática que no hubiera guerra, y le tocó realmente una época de caos al pobre Pío XII. Antes de ser obispo, cuando era el nuncio apostólico, vino a San Francisco a inaugurar el Golden Gate, a bendecirlo. Pío XII falleció en el año de 1958 y entonces se nombró un nuevo papa. Este papa, que nació en el 1880 y tantos, en Italia, de una familia campesina muy católica, y él se inclinó por los estudios religiosos, sintió la vocación al sacerdocio, y en el año de 1909 fue ordenado sacerdote. Y se vino la Primera Guerra Mundial y él sirvió en las Fuerzas Armadas como sargento médico. No quiere decir que supiera medicina, pero él era asistente capellán con el grado de sargento. Actualmente aquí en Estados Unidos me ofrecían las diferentes fuerzas armadas, la Fuerza Aérea, la Infantería, la Naval, me ofrecían que ingresara como capellán y me arreglaban mi situación. Todavía no era ciudadano, que me daban la ciudadanía, y además entraba con el grado de mayor o capitán. Órale. Y además con todas las prestaciones militares y demás. Dije, no, es muy tentador la oferta, pero ¿con qué cara les voy a decir a los soldados? Acuérdense del 5º mandamiento, no matarás, si se les ordena matar. O sea, realmente era ponerlos en conflicto. Y yo no estoy de acuerdo con muchas de las acciones militares que hace el gobierno de los Estados Unidos, pero de esa forma el Papa, ese jovencito que se llamaba Giuseppe Angelo, Giuseppe Angelo, se me olvidó el apellido y lo tenía aquí en la mente. A ver, déjenme ver. Bueno, el hecho es de que después de la Primera Guerra Mundial, se le llamó para ser asistente del Papa. Después se le mandó a Grecia y Turquía para mediar con los conflictos y para servir ahí de vía diplomática.
Él también intervino durante la Segunda Guerra Mundial para la liberación de los judíos en Hungría. Y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado nuncio apostólico y posteriormente fue patriarca de Venecia, cargo que ocupó hasta Roncalli. Giuseppe Angelo Roncalli. Ese fue hasta que murió el Papa Pío XII. Y entonces en el cónclave, pues se consideró que la Iglesia estaba cansada realmente de toda esa actividad política intensa que había tenido el Papa Pío XII. Y dijeron, vamos a elegir un Papa que le diga la canica, es decir, que ya esté cerca del hoyo, que ya no tenga ganas de trabajar, que esté viejito, que no tenga ganas de hacer nada, que nos dé un descanso, un respiro en la iglesia, mientras nos recuperamos y cobramos la calma. Y entonces eligieron a Giuseppe Angelo Roncalli y lo eligieron con el nombre, él escogió el nombre de Juan XXIII. Y cuando fue nombrado Papa, hay una película que nos ilustra cómo es el cónclave de una forma muy bonita, que es Las sandalias del pescador, que la interpretó Anthony Quinn, actor mexicano. Antonio Reina, que se vino a conquistar Hollywood y hizo excelentes películas con el nombre de Anthony Quinn. Él interpreta al Papa en Las sandalias del pescador. Y es impresionante cómo cuando se nombra Papa, todos los papas, todos los cardenales están sentados en sus sillas en la Capilla Sixtina y tienen un toldo, y cuando se nombra a alguien papa, entonces todos bajan su toldo y solamente queda el toldo del cardenal que ha sido electo papa. Se le entrega inmediatamente un capelo blanco y entonces normalmente se quitan el capelo y lo ponen sobre la mesa, pero este papa, Juan XXIII se lo metió en el bolsillo. Decían que el próximo cónclave iban a coser los bolsillos a los cardenales para que no cometieran ese error. Lo pasaron a probarse las sotanas. Eran 3 sotanas, chica, mediana y grande, y ninguna le quedaba. Dice, Señor, si sabías que me iban a nombrar papa, ¿por qué no me diste un mejor cuerpo? Bueno, salió al balcón cuando ante el anuncio de Habemus Papa. Entonces salió Giovanni XXIII, el Papa Bueno. Juan XXIII, el Papa Bueno. Esta es la revista Life, justamente de cuando se eligió al Papa en 1958, en noviembre 10 de 1958. Es el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. Muchas cosas cambiaron con él. Acordémonos que cuando Víctor Emanuel II, Victorio Emanuel II, que era el rey de Roma, quiso unificar Italia porque Italia no existía. Existían una serie de reinos. El reino de Umbría, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, etcétera. Existían reyes en Asís, está el castillo de Enrique II, o sea, eran varios reyes los que había en Italia. Entonces, con la ayuda de Garibaldi, se puso a cantar, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube. No, ese es el conjunto Garibaldi, no. Garibaldi era un militar que ayudó a Vittorio Emanuele a lograr la unificación de Italia como República Italiana. Dentro de esto, el Papa perdió los estados pontificios, que eran de Venecia, pertenecía al Vaticano, los estados pontificios de Umbría, de diferentes lugares. Y entonces el Papa quedó encerrado dentro del
país más pequeño que existe, que es el Vaticano. El Vaticano, que no tiene una extensión muy grande, es un país dentro de Roma y que es un país independiente, tiene su propio sistema de gobierno, tiene su propio banco, su propio sistema postal. Es un país independiente dentro de otro país que es Italia, dentro de Roma. Entonces el Papa se le llamó el prisionero del Vaticano. Es cuando los sacerdotes, que no tenían una vestimenta distintiva, sino que vestían de acuerdo a la época. Por eso vemos a Miguel Hidalgo y a Morelos usar una forma como de casacas, como gabardinas que llegaban a la rodilla, usaban botas, y sí usaban alzacuello, que era la moda de aquel entonces, pero no tenían una ropa distintiva. Los monjes es otra cosa. Los monjes usaban hábito de acuerdo a la orden a la que pertenecían, pero los sacerdotes diocesanos no tenían una vestimenta distintiva, salvo en la liturgia. Entonces el Papa ordenó, estoy hablando de esto de 1887, que fue cuando se fundó la República de Italia. En ese entonces el Papa quedó restringido dentro del Vaticano, por eso se le llamaba el preso del Vaticano, de tal manera que el Papa no podía salir del Vaticano propiamente. Juan XXIII empezó a hacer una serie de cambios. Empezó a salir del Vaticano. De repente llegaba de sorpresa a visitar hospitales, asilos. En una ocasión llegó a un hospital atendido por las religiosas misioneras del Espíritu Santo, y entonces les cayó de sorpresa y salió la Madre Superiora. Dice: Su Santidad, permítame presentarme. Soy la superiora del Espíritu Santo. Sé qué suerte tiene. Yo nada más soy el vicario de Cristo. ¿Qué es un vicario? El vicario es el que toma las decisiones ante la ausencia del párroco. Durante toda mi vida fui vicario y no me quedaba otra más que decir: a sus órdenes, jefe. Pero cuando el párroco no estaba, yo tomaba las decisiones, aunque después el párroco me regañara, pero se aguantaba, porque ¿para qué no está cuando tomo decisiones? Entonces el vicario es el que toma las decisiones, el que hace las veces del párroco. En este caso, el Papa es el vicario de Cristo porque recibe el pontificado, la potestad de Pedro, a la cual Cristo le dijo: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra atado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado será en el cielo. De tal manera que el Papa recibe ese pontificado de San Pedro. Entonces por eso el Papa Juan XXIII dijo: qué suerte tiene, usted es la superiora del Espíritu Santo, yo nada más soy el vicario de Cristo. Juan XXIII decidió dijo: vamos a abrir las ventanas de la iglesia para que entre nuevos aires. Pero a más de uno le dio pulmonía. ¿Por qué? Porque convocó al Concilio Vaticano II, un elemento histórico en el cual se manifiesta una acción milagrosa, porque nunca en la historia se había visto que una institución de casi 2000 años diera un cambio tan radical, y eso no se podría explicar ni sociológicamente, ni psicológicamente, ni antropológicamente, sino es por una intervención divina. Los padres conciliares estuvieron trabajando en el documento que contenía cuatro partes. Si bien Juan XXIII convocó este concilio, no pudo ver ni siquiera la primera parte del concilio al que convocó. Le tocó a Pablo VI, su sucesor, él continuar y terminar con el Concilio Vaticano II. Juan XXIII se le conoció como el Papa Bueno. El Papa Bueno porque le caracterizaba su muy buen sentido del humor, le caracterizaba también su bondad con toda la gente,
Le caracterizaba también que fumaba como chacuaco, cigarrillos, y los puros que fumaba se los mandaba Fidel Castro Ruz desde La Habana. El Papa Bueno, que de repente se perdía en el Vaticano, no lo encontraban, y finalmente lo encontraban en alguna área que estaban reparando, sentado con los albañiles, comiendo paninis, o sea, tortas y bebiendo con ellos. Era muy típico de Juan XXIII, el Papa sencillo, que tenía un gran sentido del humor. Cuando fue Nikita Khrushchev a visitar el Vaticano, le preguntó, ¿cómo cuánta gente trabaja aquí en el Vaticano? Dijo, más o menos la mitad. Los demás como que nada más hacían como que trabajaban, pero no trabajaban. Y luego le pidió un libro y le entregó el libro de Don Camilo. Don Camilo, que les recomiendo que lo lean, y si no les gusta leer, bueno, busquen en YouTube Don Camilo. Es una serie de películas muy buenas, que presenta a un curita de un pueblo de Italia y que está siempre en contraposición, aunque con una gran amistad, con el presidente municipal, el alcalde, que es comunista. Y a cada rato están peleándose y se agarran hasta trancazos, pero también se apoyan y se quieren mutuamente. Don Camilo. Así que vean, hay una serie de películas muy buenas de Don Camilo. Les va a encantar. Búsquenla, está en YouTube y es gratis, ¿ok? Bueno, ese libro se lo regaló precisamente a Nikita Khrushchev. Luego, cuando fue a verlo, ya siendo papa, lo fue a ver, a visitar que había sido su capitán en la Primera Guerra Mundial. Se puso de pie, se le cuadró el papa al capitán y dijo, Sargento Roncalli, a sus órdenes. Y él dice, no, el que se pone a sus órdenes soy yo, su santidad. Pero un hombre con un gran sentido del humor. Él tenía la costumbre de que aquello que no podía resolver cuando era el patriarca de Venecia, lo consultaba con el Papa. Entonces, cuando le presentaron la habitación que iba a ocupar recién nombrado Papa, dijo, qué bonita cama, y aquí voy a morir. Y eso muestra precisamente que la Iglesia es el gobierno más honrado de todo el mundo, porque ningún gobernante se lleva absolutamente nada, todo lo deja para la Iglesia. Bueno, pues cuando tenía problemas ya decía, Señor, no sé cómo resolver esto. Ya sé, mañana lo consulto con el Papa. Dice, pero si el Papa soy yo, mira, Señor, es tu iglesia, tú hazte cargo, yo ya me voy a dormir. Y es lo que decía Juan XXIII. Bueno, finalmente Juan XXIII murió en el año de 1963 y fue sucedido por el Papa Paulo VI. Así que hoy estamos celebrando a este gran Papa. Una cosa muy curiosa que se da solamente en la Iglesia Católica, en ninguna otra iglesia, es precisamente cómo se manifiestan los cuerpos incorruptos. El cuerpo del Papa Juan XXIII está incorrupto allá en el Vaticano, está bajo un altar en una urna de cristal y está como dormido, exactamente así como lo ven, así, está como si estuviera dormido. Su mismo rostro, no se ha corrompido en nada, parece como que está dormido. Es algo realmente impresionante. Así que este es Giuseppe Angelo Roncalli, el Papa Juan XXIII, a quien celebramos el día de hoy, que el Papa Francisco lo canonizó junto con Juan Pablo II en en el año 2014. Fueron canonizados Juan Pablo II y San Juan XXIII. Así que es el santo que celebramos el día de hoy. Y mi querida Juanita, ¿ya escuchaste el Evangelio del día de hoy? Bueno, no te oigo, pero mientras te oímos, déjame platicarles de qué se trata el Evangelio. Está en el Evangelio de Lucas. Después de haber predicado Jesús, un fariseo lo invitó a comer a su casa y Jesús aceptó. Y entonces
El fariseo se le quedó viendo así con cara de, qué pecador, no se lavó las manos antes de comer. Además de pecador, qué cochinote, ¿por qué no se lava las manos? Y entonces Jesús le reprochó, dice, ustedes fariseos hipócritas, se preocupan por lavar el exterior de la copa y por dentro la tienen llena de robos e impurezas y pecado. Deberían de preocuparse por dar limosna con generosidad, por ser buenos, y lo externo queda también limpio. Entonces, no se trata de fijarnos en apariencias, sino más bien en purificarnos desde dentro. Y eso es lo importante. Quien es puro de corazón, realmente está limpio de pecado y busca por las buenas obras de la caridad, de la misericordia, hacer el bien a todos. Y eso es lo más importante, sin descuidar lo otro tampoco. Es decir, hay que bañarse también, hay que peinarse, hay que ser un regalo para los demás, pero lo más importante del regalo es lo que está dentro, no la envoltura. Así que busquemos purificar nuestro corazón y comunicar esa sonrisa, ese amor, esa generosidad y esa gentileza de Cristo. He dicho, voten por mí para presidente. Ahora sí, mi Sí. querida Juanita, cuéntame, tenemos Bueno, llamadas. volviendo a, ¿sí me escucha ahora sí? Claro que sí, Sí, Juanita. bueno, volviendo Además, a lo oye, luces de, muy bien con esa blusa blanca y ese chaleco negro. Qué mire, elegante andas, ¿eh? Muy bien. gracias, gracias, padre. Volviendo a lo del Papa Juan 23, dice que escribió 8 encíclicas. ¿Por qué no nos comparte poquito qué son encíclicas? Bueno, las encíclicas son las cartas de doctrina sobre una, eh, una acción que debe de tomar la Iglesia eh, sobre un punto determinado de costumbres, de moral, de situaciones. Por ejemplo, la encíclica Humane Vitae de Paulo VI le escribió en un momento cuando los conceptivos estaban trayendo consecuencias colaterales porque cuando fallaban resulta que nacían niños con hidropesia o con algún defecto físico y demás, y no siempre eran efectivos y además eran microabortivos, permitían la concepción del, del óvulo y después lo arrojaba, lo desechaba, o sea que era un abortivo. Entonces, decidió escribir esa encíclica para hablar sobre el respeto a la vida y sobre la responsabilidad de la vida, por eso se llama Humane Vitae. La encíclica Evangelii Gaudium, que escribió el Papa Francisco, que es hermosísima, habla acerca de la alegría del Evangelio y cómo debe de ser nuestra característica como cristianos, de ser alegres y contagiar esa felicidad del Evangelio. Escribió también una encíclica importantísima que, por cierto, actualmente hay una película basada sobre esa encíclica, que es Laudate Si, que es la primera encíclica sobre la ecología. Y se estrenó el 4 de octubre, presentada en el Vaticano, pero está al acceso de todos en YouTube. Se llama La Carta. Busquen en YouTube La Carta. Es una película documental basado sobre unos pescadores africanos que tienen que emigrar porque ya no hay pesca en su lugar, en su tierra, en sus mares. Trata de un ecologista y trata de diferentes personas. Yo empecé a verla ayer, no tuve tiempo para terminar de verla, pero está basada sobre esa encíclica o esa enseñanza, esa carta de enseñanza de parte del Papa Francisco,
sobre la ecología y la responsabilidad, y estamos viendo las consecuencias del descuido ecológico. Entonces es algo muy importante. En lugar de crear refinerías y en lugar de construir trenes sobre los cenotes o en la selva tropical, se debería de cuidar la ecología. Bueno, ahora vamos con lo que escribió el Papa Juan XXIII. Escribió varias encíclicas, que una de ellas es Paz en la Tierra. No me acuerdo qué otras encíclicas escribió, 8, pero también hay un libro muy bonito que me regalaron, que es biográfico de él, autobiográfico, que es El Diario del Alma, y donde se conocen muchas anécdotas, muchos de su crecimiento espiritual, esas cartas que escribía a su familia. Es algo muy hermoso. ¿Ok? Muchas gracias, padre. ¿Cuál es la siguiente pregunta, mi querida amiga? Bueno, le comentario? pregunta, una persona nos llamó aquí y le pregunta, bueno, nos explicó un poquito, ¿verdad? Que tiene por ahí con una persona cerca a su familia, pues, conflictiva, ¿verdad? Y entonces tiene niños y le dice a él que por qué no lleva a sus niños, sus hijos a misa. Y parece que también la mamá, pues, andan así en esos tiempos, ¿verdad? De complicados. Entonces ella tiene la preocupación, es la abuelita de ellos. Entonces, sí, lo que esta persona le contestó cuando le dijo que llevara a sus hijos a misa, le dijo que la misa era solo para la gente buena. Y ella se quedó así como diciendo, pues que, y entonces por eso ella tiene esa inquietud si le habla un poquito sobre eso. Bueno, de hecho, a Jesús lo criticaron cuando fue a comer con Leví, Mateo, que era el cobrador de impuestos allá en Cafarnaún. Y cuando Jesús lo invitó a que lo siguiera, pues él decidió dejar su trabajo de cobrador de impuestos e hizo una fiesta de despedida, o sea, con todos sus compañeros de trabajo, todos sus colegas y demás. Y pues asistieron todos los cobradores de impuestos y pecadores y demás. Y Jesucristo fue a esa fiesta y los apóstoles también. Y también llegaron los fariseos ahí a criticar. Desde fuera vieron y empezaron a criticar. ¿Por qué su maestro come con pecadores? Y Jesús dijo, son los médicos, son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos. Así que yo he venido a buscar y a salvar a aquellos que estaban alejados. Entonces, es precisamente Cristo viene por los pecadores. Los buenos ya no necesitan médico, pero qué bueno que vayan a misa. Pero son los malos, los más pecadores, los que necesitan acercarse a Dios. Así que yo creo que está cosechando lo que se sembró. Una cosa es obligar a los niños a ir a misa y otra cosa es motivarlos para ir al encuentro de ese amor inmenso de Dios. Aquí en mi parroquia hay un niño que yo vi crecer desde su nacimiento, y ahora él es el entusiasta que tiene cosa de 3 años el chamaquillo, pero él es el que impulsa a los papás a venir a misa. Y ahora no solamente eso, sino que está en el coro tocando la clave, y llevando el ritmo del coro y cantando, y está sintiéndose parte de la celebración, y es el niño que tiene tanto amor por venir a la iglesia. Lo mismo veo con acólitos, que sus papás no quieren venir, pero ellos se las ingenian, piden a otros amiguitos que les digan a sus papás que los traigan, o ellos se vienen en bicicleta, pero es el amor inmenso que tienen a Dios, lo cual los motiva a estar cerca de Dios. Entonces, yo creo que es muy importante el motivar en el sentido de la presencia de Dios y recordar que somos los pecadores los que necesitamos más de ese amor de Dios y estar cercanos a Él. ¿Ok? Bueno, Sí, ¿qué pues más me pide a mí? sí, padre, muchas gracias. Mire, la siguiente pregunta es otra mamá, ¿verdad? Ella es Rosa de la ciudad de Stockton.
le pregunta que, y le dice más bien dando inicio que su hijo fue al cañón del Colorado y Qué bien. fue donde... Muy bonito ese lugar, ¿eh? Ujú, Es realmente una obra maravillosa, como ujú, que es una de las obras impresionantes que Dios ha ujú, creado. Vale la pena, si no han ido, vayan. Así ujú. que su hijo fue al Cañón del Colorado. Espero que lo haya disfrutado mucho. ¿Y qué pasó? Bueno, su hijo le trajo un regalo y ahí entonces ella se quedó como inquieta por la figura. Pues, yo creo a ella se le hace rara porque dice que es como una telaraña así redonda, pero que es color blanco, tiene como un círculo y tiene pequeñas plumas alrededor. Y ella, su pregunta de ella Se si usted llama la un conoce. atrapasueños. Ujú, Es de la cultura navajo. Es okey, muy antigua, ujú, o sea, muy antigua esa tradición. Y se vende actualmente como una forma de artesanía. Se supone que se ponía sobre la cabecera de quien dormía para atrapar los malos sueños y no dejar que tuvieran pesadillas. Esa era la creencia. Recordemos que los navajo no habían conocido al Dios verdadero hasta que llegaron los evangelizadores españoles y los mexicanos a evangelizar las tierras de Arizona. Y hubo muchas conversiones, pero es muchas de nuestras tradiciones, como las de los danzantes, que originalmente era la danza a la a la Huatlihuetonantzin o a ujú. Huitzilopochtli. Actualmente los verdaderos danzantes, no los exhibicionistas que bailan ahí como haciendo ejercicio de aeróbics para invocar a la Huatlicue y a Huitzilopochtli, al ratito van a empezar a hacer sacrificios humanos. No, los verdaderos danzantes que siguieron esa tradición dirigieron su danza a Dios y a María Santísima, y actualmente es la danza con la que se entra en procesión a visitar los santuarios, con los verdaderos danzantes de origen autóctono y que siguen las tradiciones verdaderas de nuestros ancestros. Entonces hay muchas tradiciones que tenemos en México incluso que son de origen tradicional. Por ejemplo, el pozole no lo comemos muy sabroso, pero originalmente era con granos sagrados, pero con la carne de los sacrificados. Ah, De, sí, no sabía era eso. canibalismo sagrado. Y no Oh, vamos a matar gente para comer pozole. no, no. Mejor matamos ahí pollito o cerdito y comemos el pozole muy sabroso sin tener que Mm, comer carne humana. Entonces, actualmente muchas de nuestras artesanías que tenemos son tradicionales y no porque las compramos quiere decir que vamos a seguir adorando a los dioses de nuestros ancestros. Entonces, ese atrapasueños, que me imagino que es un escudo muy bonito, redondo, con una forma como de peluche o de algodoncito alrededor y plumitas, y es muy bonito. Este, Simplemente tómalo como una artesanía y como el gran detalle de tu hijo que se así le es. ocurrió, lo vio bonito y se le ocurrió agraciarte con ese regalo diciendo, mamá, pensé en ti. Así que no le hagas la grosería de decir, hijo, quítame de aquí tus brujerías. No, no lo frustres, abrázalo, dale las gracias por ese Mm, regalo tan bonito, y tenlo, sí. simplemente para que tengas buenos sueños, haz el bien, trata bien a todo mundo, y Dios te va a dar unos dulces sueños, ¿ok? Así que no necesitas Ujú. atrapasueños. Bueno, muchas gracias. Ahí está su respuesta de Rosa. La otra pregunta, dice, sabiendo de lo cruel que es la proposición uno, pregunta, ¿podría yo La votar? proposición 1, déjame especificar, Ujú, cuando la Suprema Corte de Justicia, hace cosa de unos 2, 3 meses, declaró que era en contra de la Constitución el, el aborto, que durante 50 años se permitió, ujú, dio marcha atrás en la Suprema Corte de Justicia diciendo que realmente está en contra de la Constitución, ya que la Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a la vida y que la vida es un derecho inalienable. Entonces, ujú, por eso se prohibió el aborto en los Estados Unidos.
Sin embargo, cada país, cada estado es libre y soberano de regir sus propias normas en su propio estado. Y en California hay una propuesta en la cual se busca que el aborto sea posible aquí en el estado de California hasta el 9º mes, es decir, hasta a punto de nacer el bebé. Si lo matas después de que nació, te meten en la cárcel. Es un asesinato. Si lo matas antes de que lo veas, entonces está permitido. Por eso yo digo que está muy mal planteada la proposición 1. Se debería de permitir el aborto no hasta el 9º mes, sino hasta que el bebé cumple 18 años. Así cuando te salga con que, oh, no, déjame en paz, no te pedí nacer, no te metes en mi vida, ay, me tienes harto. Puedes matarlo, pero no lo veas. ¡Pum! Porque si lo ves, entonces sí te meten en la cárcel, pero mientras no lo veas, está bien, está permitido matar. Bueno, estoy siendo irónico, pero realmente es algo estúpido el hecho de permitir el aborto desde el primer momento de la concepción. Hay un ser humano. Entonces, por eso es necesario que en noviembre, que van a ser las votaciones aquí en California, votemos en contra de la proposición 1. Ya interrumpí, pero era No, no. respecto a la proposición Sí, 1. ¿Y cuál es la pregunta? sí, ella es personal, ¿verdad? Pregunta, ¿podría yo votar a favor o en contra sin votar al mismo tiempo por lo tanto, ¿cuál partido? Dice, espero me entienda. Gracias. No, no te entendí, Sí. pero va esto, mira, hija. Las votaciones no son por un partido, porque no todo es blanco y negro. Es decir, Por tal o el cual Partido candidato. Republicano Ok. usa mucho Partido. la propaganda de que es a Ok. favor de la vida. Sin embargo, ha causado mucha discriminación, mucha muerte, mucha persecución en contra de los que no piensan como ellos. Ha creado terribles situaciones de muerte y de discordia. El Partido Demócrata no es tan lindo como parece. Promete muchas cosas, promete una mayor acción en favor de los inmigrantes, promete muchas cosas, pero realmente no actúa como cristianos y realmente es desilusionante que el presidente Joe Biden, nuestro segundo presidente católico en esta nación, el primero fue John Fitzgerald Kennedy, y ese es católico, pero no se comporta como católico. Y la Nancy Pelosi, otro tanto, que también le sigue el cuento y no se comporta como católica. Entonces, realmente es desilusionante. No estás votando por un partido, estás votando por los principios que te permitan vivir y que consideres que te garantizan un sistema de justicia, de libertad, de respeto a la fe y respeto a la vida. No es solamente, el Partido Republicano está en contra del aborto, voy a votar por ellos. No, porque le estás dando en la torre a muchas otras cosas. Estás poniendo que haya guerra nuclear, a que haya más armamentos, a que haya más movimientos bélicos, etcétera. No necesariamente. Pero es que el Partido Demócrata está en contra está a favor de los homosexuales y a favor del aborto y demás, entonces no voy a votar con ellos. Bueno, no quiere decir que el Partido Demócrata sea la salvación, ya vemos. O sea, no es una cosa o es otra. Es realmente en conciencia tienes que votar por lo que consideres que va en favor de la fe, que va en favor de todo un panorama. Tienes que ver todo el aspecto antes de tomar la decisión de voto. Pero en este caso, sobre la proposición 1, tienes que votar en contra de la proposición 1 para salvar vidas. Eso es lo que te pide la iglesia, esto es lo que nos pide nuestro obispo de Stockton y esto es lo que nos piden los obispos de California. Así que esto es lo que nos pide Dios también respecto a la proposición 1. De lo demás, toma conciencia y considera con responsabilidad. No es votar por un partido, por otro, es votar por lo que favorezca
una mayor democracia, una mayor libertad y un mayor beneficio para nuestro país. He dicho, vota por mí para presidente. No, nada más que no voy a salir en estas elecciones, así que no te preocupes. Ujú. Sí, porque su pregunta sí era si podía votar por los candidatos al mismo tiempo, por uno o por otro, o en diferente tiempo. Sí, creo que lo Ajá, expliqué claro, ¿no? No, sí, claro. no Y importa que sean republicanos o demócratas, tú ujú, vota por sí, el que consideres que va a hacer un mejor trabajo por California. ¿Ok? bueno. Y muchas gracias. Con esta pregunta yo creo que vamos a terminar. Dice que cómo se llaman los pueblos de de las 7 iglesias que recibieron las cartas en el libro del Apocalipsis. Si le puede hablar algo sobre de esto. Ay, ay, ay. Mira, el Apocalipsis fue escrito antes del Evangelio por Juan, y no estoy muy seguro y no Ujú. te quiero contestar a tontas y locas, ¿Y pero te cómo estoy ves si lo hablando. dejamos para mañana? No, ¿Está bien? el número 7 Ujú. viene a ser un ciclo de plenitud. El 3 es la perfección, el 4 significa la tierra, entonces la perfección de la tierra. El número 7 significa una plenitud en ese sentido. San Juan está escribiendo de una manera simbólica y está hablando de 7 iglesias, no recuerdo ese texto, Ujú. pero está hablando de una forma simbólica acerca de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Éfeso quizá, en fin, las iglesias que se habían fundado en ese momento, pero en un signo de hablar de la plenitud de las iglesias. Pero te lo contesto mañana. Sí, aquí Pues, tiene otra pregunta en los comentarios. Rocío Herrera Méndez gracias, mi preguntó. querida Rocío. Ujú. ¿Qué es la reina del sur de? Pues yo no entiendo la verdad estas Es palabras. Kate del Castillo. Salió en una coproducción con Colombia, México y España, muy buena esa serie. No, pero es de la serie que se llamaba La Reina del Sur. Sí, No, porque pero describe en la unas que letras. espérame, Juanita, Ujú, sí, a sí. lo que se refiere en el Evangelio, Ujú. habla acerca de esta reina de Etiopía, la reina de Saba, que va a visitar al rey Salomón, que le lleva enormes regalos porque ha oído hablar de su sabiduría y al conocerlo quedó prendada de su sabiduría, se dio cuenta que era mucho más sabio de lo que ella pensaba. Entonces, por eso Jesús reprocha a, a la gente, sobre todo ayer en el Evangelio que narra que amontonaban para verlo y dice, esta es una generación perversa que pide una señal, pero no se les va a dar otra, sino la señal de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, el Hijo del Hombre también, hay alguien aquí que es más grande que Jonás. Y así como la reina del sur fue a ver a Salomón por su sabiduría, les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. La reina del sur es la reina de Etiopía, la reina de Saba. Por eso los etíopes también son gente muy bonita, con unos rasgos muy finos, donde son también descendientes de esa mezcolanza de africanos con judíos, y es una raza muy bonita la de los etíopes. ¿Ok? Mire, padre, gracias, yo me salí un poquito del programa para ver algo y no había visto unos comentarios que no salían. Tuve que ahorita salir y ver de nuevo. Buenas tardes, le preguntan, ¿verdad? Y saludos, padre Jorge, bendiciones a todos. Eh, Dice, tengo una duda, mi suegra está enferma y llamé a mi iglesia para pedir una cita con el padre para que fuera a darle los santos óleos, pero el padre no va a estar disponible toda la semana. ¿Qué puedo hacer en este caso y qué pasaría si ella muriera y no recibe los santos óleos? Bueno, Y, no y, sé de dónde nos escribe. no vemos aquí de dónde nos Bueno, mira, escribe. Ujú. bendito sea Dios que no están, que aquí en la parroquia de San José en Mammoth Lake soy el único sacerdote para atender una parroquia de 200 millas
de longitud. Pero yo creo que hay alguna parroquia cercana, y si no, llama a la diócesis y pide que manden a algún sacerdote, que siempre hay un sacerdote de emergencia que puede atender a tu suegra. Entonces llama a la Bueno. diócesis o llama a la parroquia más cercana que encuentres. ¿Ok? Bueno, aquí Pedro y Toña Estrada también le envía saludos y dice: durante años he escuchado de las riquezas del Vaticano. Es un tema de nuestros hermanos no católicos. Ejemplo, la silla del Papa, que dice que es de oro, y sé que no es No. así. Ujú. Sí, y No, pero sé que no. el Vaticano tiene unas riquezas enormes, Ujú. Muy padre, pero son mías y son tuyas también y de Juanita. O sea, no son del Papa, ¿ok? Sí. López Obrador presume que tiene 200 pesos en la billetera, el Papa ni siquiera tiene billetera. No Sí, la él mismo, necesita. sí, él mismo ahí contesta: sé que no es así, dice, porque Luego te platico una anécdota, mi querido Toño. bueno, Pedro y Toña. sí, Luego, sí. la próxima, me recuerdas esto en el programa de mañana, porque luego se me olvida, ¿ok? Sí, Gracias. sí, pues ¿Qué ahí me más? disculpan porque me pasó esto y pensé que no había más preguntas, pero muchas gracias, padre, y gracias a todos ustedes que se unieron Muchas ahí gracias, con mi sus querida Juanita. preguntas. Ya se nos acabó el tiempo. Que Sí, Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del en Padre, nombre del del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Santo, amén. Que Dios les acompañe y les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana, Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.